Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como saben, debido a la suspensión de labores el día de hoy, 29 de junio, pues nuestra sesión de prácticas de diagnóstico psicopedagógico va a ser de forma asincrónica. Entonces el día de hoy vamos a explicar un tema que se relaciona con la actividad que les marqué en la clase anterior, esta de responder el cuestionario. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco de qué va a ir y les voy a ir explicando. Algo que sí les puedo adelantar es que de esta sesión, de la información que presentemos hoy, las instrucciones y demás, van a ustedes a realizar un mecanismo complejo que va a ser por equipos. Les comento, estamos comenzando el segundo periodo de nuestro cuatrimestre. Entonces, vamos a ya comenzar a trabajar justo en lo que va la asignatura, ¿no? Estas prácticas de diagnóstico como tal. Y obviamente ustedes saben que estas prácticas de diagnóstico se realizan a través de instrumentos, sí, de instrumentos, de test psicológicos, de pruebas psicológicas. Entonces, nuestro primer test, justamente hoy vamos a explicar de qué va a ir y demás. Y les adelanto un poco la dinámica que vamos a trabajar con base en estos tests. Es que vamos a explicar de forma general de qué va el test y posteriormente una parte del grupo va a explicar mediante exposición a detalle cómo se realiza, cómo es el llenado, todo lo que tiene que ver con los antecedentes del test, como ya información general, pero de forma muy precisa y pues muy, sí, muy de lleno como a lo que va el test, cómo se resuelve, cuáles son los criterios que se tienen que llevar a cabo para que se pueda realizar el llenado del test y demás. Y la otra parte del equipo la otra parte del grupo, perdón, considerando que son dos equipos, va a mostrar en su exposición cómo se lleva a cabo la evaluación del test, es decir, cómo se obtienen los resultados, cómo se interpreta, qué diagnósticos se pueden derivar a partir de los resultados del test y demás. Entonces, esta dinámica la vamos a estar haciendo eh, durante todo lo que nos quede del resto del cuatrimestre, debido a que todos los temas siguientes tienen que ver con uno o varios test como tal. Entonces, igual, algo importante que mencionar antes de continuar como con esta parte, es que como les comenté al inicio del cuatrimestre, se nos solicitó a los docentes, bueno, se nos proporcionó una lista en donde teníamos que poner pues la bibliografía que necesitábamos para nuestras sesiones de clase. Yo puse varios, no es que todos los tests necesarios, sin embargo, pues hasta el momento no me han llegado, es decir, no me los han proporcionado. De igual manera, pues no me han comentado algo al respecto y demás, pero pues estoy trabajando con pues lo que puedo, ¿no? O sea, este test en particular, el que vamos a ver hoy, sí está como tal en internet, lo pude conseguir, ya lo tengo, descargué los archivos y demás para compartírselos. Entonces, por esa parte, por ahora, todo bien. Pero los siguientes no sé cómo los vayamos a trabajar. Si no los llegamos a conseguir como tal en físico para que se puedan responder y demás, para que podamos practicar, pues entonces veríamos únicamente la parte teórica y pasaríamos al siguiente. Y pues de esa forma. Obviamente la idea de todo esto es que ustedes aprendan no solamente a cómo llenar el test, porque pues no ustedes son los pacientes, no ustedes son los sujetos eh, pues a analizar, por así decirlo, sino la idea es que aprendan todo el contexto como del test, que aprendan a cómo se lleva a cabo como tal en, sí, en un ámbito real y que aprendan a leer los resultados y realizar diagnósticos a partir de ello. Bien, ya una vez establecido eso, bueno, como saben, lo que estamos trabajando, vamos a continuar con la siguiente, es la valoración grafo-perceptiva. Justamente el cuestionario que les dejé va mucho de eso, ¿no? Va de los fundamentos, de los conceptos clave de todo esto. Y sobre todo hay una teoría
muy interesante que tiene que ver con la Gestalt que les mencionaba en la clase anterior en un contexto diferente, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esto que vamos a estar analizando nosotros. Sobre todo tiene que ver con esta parte de lo visomotor. Justamente el test que vamos a estar analizando se llama test gestáltico visomotor de L. Bender. Así se llama, ese es el título hiper largo del test. Pero sí, eso vamos a estar trabajando. Entonces, en realidad, la dinámica de hoy, pues en teoría era que ustedes leyeran las respuestas de sus cuestionarios y demás, y posteriormente continuáramos con esta parte. Sin embargo, pues como hubo cambios de último momento, pues vamos a ver un video que explica todo esto de la Gestalt que les comento, y esto nos va a servir pues como un previo a lo que vamos a explicar después. No nos vamos a detener mucho en los puntos 3.1 y 3.2 porque pues en teoría ustedes eso ya lo investigaron y justo la idea era que ustedes llegaran ya con la información para que pudiéramos ir de lleno a esta parte. Entonces vamos a ver ahorita el video que les comento y la idea es que ustedes tengan el contexto general de qué es esto de la Gestalt, que lo comprendan, que entiendan cómo se puede aplicar a lo psicológico y demás, para posteriormente que veamos este test que va directamente relacionado con ello. Obviamente la parte que vamos a ver ahorita es los antecedentes de la teoría de la Gestalt, qué es, sus fundadores, cuáles son sus preceptos, sus hipótesis y demás. Y lo que vamos a ver nosotros en el test es cómo se evalúa, cómo se aplica eso de la Gestalt ya en un ámbito diagnóstico o de diagnóstico, por así decirlo. Entonces vamos a ello. La escuela psicológica de la Gestalt surgió en Alemania en los primeros años del siglo XX, casi de forma simultánea a la aparición del conductismo en Estados Unidos. Ambas son una reacción contra ideas anteriores, y aunque sus puntos de vista son muy diferentes, de ambas surgieron aportaciones que continúan siendo relevantes hoy. En este vídeo vamos a explicar en qué consisten los fundamentos de la Gestalt, por qué surgió y cuáles han sido sus contribuciones básicas en el estudio de la percepción, el aprendizaje y el pensamiento. La primera aproximación científica a la psicología la encabezó Wilhelm Wundt en el laboratorio de Leipzig. Su interés era estudiar la conciencia, los procesos mentales conscientes y su método, la introspección. Es decir, los sujetos de sus experimentos se autoexaminaban y contaban su experiencia consciente. Wundt es representante de la primera escuela psicológica, el estructuralismo, que consideró que esos procesos conscientes se podían siempre reducir a tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Conductismo y Gestalt son críticos con el estructuralismo, pero por motivos distintos. Los conductistas consideran que tanto el estructuralismo de Wundt como el psicoanálisis de Freud están equivocados por basarse en la introspección. Nunca se podrá hacer un estudio científico de nada basándose en lo que te cuentan diferentes sujetos. Eso no se puede medir ni comparar. No es válido. El estudio de la mente solo se puede hacer a través del estudio de la conducta, que no es lo que te cuentan, sino lo que puedes ver y analizar científicamente. La Gestalt no tiene problema alguno con el método introspectivo, y de hecho se opondrá frontalmente a muchas de las conclusiones de los conductistas, pero sí coincide en que el estructuralismo está equivocado. El error no es el método, sino la conclusión principal. Los procesos conscientes no se deben estudiar dividiéndolos en partes o elementos básicos. El fenómeno consciente es un conjunto, una unidad global, y si la divides, la destruyes, pierdes lo que es. Porque no solo es un conjunto, sino que el proceso es más que la suma de sus partes. Lema fundamental de la Gestalt. Este lema, el todo es más que la suma de sus partes, explica las conclusiones de la escuela de la Gestalt, su nombre, y que su campo favorito de estudio fuera el de la percepción. Vamos a ver que aparece por todas partes. Pero, ¿qué significa exactamente? Está recogiendo una idea del filósofo Christian von Ehrenfels, que fue profesor de uno de los fundadores de la Gestalt, Max Wertheimer. Von Ehrenfels cree que en la percepción el todo es más que cada una de las partes, igual que una composición musical
es más que la suma de sus notas. Es una relación, una estructura de conjunto que se tiene que valorar así. A esto lo llamó Gestaltqualität. ¿Pero qué quiere decir Gestalt? Su traducción más simple es forma, pero también significa organización o configuración. Así, el nombre de la escuela, Gestalt, tiene una doble justificación. Recoge su creencia de que el todo es más que las partes, porque lo que importa es la configuración general que aparece de golpe en la percepción, y no es una suma de partes menores. Y recoge la idea de base de la filosofía de Kant en teoría del conocimiento. Gestalt es forma. Las formas de las que habla Kant, espacio y tiempo, son Gestalten. Recordemos lo que piensa Kant. El exterior, en realidad, es un caos, una maraña de impresiones desordenadas, y los individuos podemos avanzar en el conocimiento solo gracias a que tenemos unas formas, Gestalten, que ese caos lo transforman en fenómenos o percepciones. Es decir, nuestro cerebro ordena el caos. No percibimos las cosas como son, sino como podemos, a través de las formas de espacio y tiempo, que crean percepciones que nos permiten luego empezar a pensar. La actividad de la Gestalt es un intento de demostración empírica de todo esto. Y esta demostración, lógicamente, la van a realizar sobre todo en percepción y aprendizaje. La idea de base es que no percibimos las cosas como son, sino como nuestro cerebro, ojo, no nuestros sentidos, sino nuestro cerebro nos permite, porque está intentando ayudarnos a ordenar el mundo. Las percepciones se nos aparecen ya estructuradas, ordenadas, en una tarea que el cerebro realiza automáticamente, instantáneamente. Ya hemos dicho que el primer representante de la Gestalt fue Max Wertheimer, quien había estudiado esa Gestaltqualität. Su inspiración adicional fue un viaje en tren en el que empezó a preguntarse sobre la ilusión de movimiento que podemos percibir los humanos. En 1912, publicó los resultados de un estudio sobre cómo objetos inmóviles en rápida sucesión parecen moverse cuando superan el umbral en el que pueden ser percibidos separadamente, el que bautizó como fenómeno phi, y que es el mismo que hace posible la existencia de películas y animaciones. Los dos ayudantes de Wertheimer en este experimento, Kurt Kofka y Wolfgang Köhler, se convirtieron en los otros dos fundadores de la escuela de la Gestalt. Y los tres realizaron numerosos estudios y experimentos que contribuyen a demostrar que la percepción no es un compuesto de sensaciones, sino un conjunto originariamente organizado, y que esa organización de la experiencia perceptiva es un atributo de la conciencia. Los gestalistas creen siempre que la organización de la experiencia perceptiva es inmediata, y cuando queremos aislar elementos básicos de esa experiencia, realizamos un proceso de abstracción que es secundario. Es decir, el todo es más que las partes, pero además es antes que las partes. Consideran que hay una base fisiológica que explica esta realidad, que hay una correlación directa, uno a uno, entre una experiencia consciente y la actividad cerebral, tal y como estudió Köhler en su principio del isomorfismo psicofísico. Y que ante un grupo de estímulos la mente formará una estructura, configuración o gestalt, que será tan buena como lo permitan las condiciones prevalentes. Esta es la ley de la prégnance o pregnancia, o de la buena forma, enunciada por Wertheimer, y que lo que quiere decir es que nuestro cerebro, siempre dedicado a ayudarnos a interpretar el mundo que nos rodea de la mejor forma posible, optará por dar una forma a nuestras percepciones que sea lo más simple, lo más comprensible, interpretable y recordable que pueda en una circunstancia determinada. En casos de figuras será la más completa, simétrica y sencilla posible. A entender esto ayudan precisamente las numerosas leyes de la percepción visual que descubrieron los representantes de la Gestalt. Para los representantes de la Gestalt se hace evidente que nuestro cerebro está preparado para ver directamente objetos. No características aisladas ni partes, no. Dividimos lo que vemos inmediatamente en figura y fondo.
porque buscamos organizar la realidad viendo objetos. Este hecho se manifiesta claramente en casos muy conocidos de ilusiones ópticas. En el jarrón de Rubin, ¿ves el jarrón o ves dos caras? Inmediatamente tu cerebro ha interpretado la imagen de una forma, buscando ver una figura, y el resto ha sido catalogado como fondo, y por tanto ha recibido menos atención. Solo al saber que es una ilusión y que se puede interpretar de dos formas, puedes alternarlas fácilmente enfocando tu atención a una o a otra. La Gestalt estudió qué principios nos hacen interpretar en una imagen algo como figura, áreas envolventes o envueltas, simplicidad, o cómo agrupamos los estímulos y acabamos formando figuras que no están, por proximidad, semejanza, continuidad, cierre, entre otras. Todo esto, además de ser aplicable a diseño gráfico, nos muestra cómo la mente y no los sentidos están organizando la realidad para que la interpretemos sin esfuerzo. Y claro, esta facultad mental que todos tenemos se asocia también con los conocimientos que tenemos. La forma, la Gestalt, se basa también en lo que sabemos o nos dicen que sabemos. Si aquí ves una escalera, es porque sabes lo que es, y tu cerebro puede interpretar estas líneas de esa forma. Si no lo supieras, solo verías precisamente eso, líneas. Si te muestran esta figura y te dicen que son unas gafas, será más fácil que la recuerdes, y también más fácil que con el tiempo la recuerdes así. Lo que vemos o creemos ver y lo que recordamos haber visto, todo viene marcado por la Gestalt, la configuración que nuestra mente le ha dado, y cómo lo simplifica para facilitarnos la vida. El enfoque de la Gestalt también tiene su expresión en su propia teoría del aprendizaje, a la que contribuyó especialmente Köhler con sus experimentos sobre la capacidad de resolución de problemas de los chimpancés. Köhler situó a chimpancés ante distintos problemas: cómo alcanzar unos plátanos fuera de su alcance, por ejemplo, cuando se les dan varas demasiado cortas para llegar hasta ellos, pero que unidas podrán resolver el problema. Los resultados de Köhler se contraponen a las teorías conductistas que también, experimentando con animales, creían que el aprendizaje se produce por un proceso de prueba y error en el que el primer acierto es casual. Köhler cree, por el contrario, estar mostrando empíricamente una capacidad de discernimiento, porque observa sistemáticamente cómo los monos, enfrentados a los problemas que les pone, fracasan, parecen abandonar la tarea, y al cabo de un rato, como si hubiesen tenido un momento de comprensión global del problema, vuelven y sin dudar dan con la solución, uniendo las varas para alcanzar los plátanos, apaleando cajas o lo que sea. Köhler cree que se les ocurre una idea, que la ven claramente en un momento ajaja, como lo llama él. Queda impresionado por lo repentinamente que aparece la solución. En el campo del aprendizaje, las conclusiones de Köhler se oponen frontalmente a quienes, como los conductistas, creen que el aprendizaje es un proceso de estímulo-respuesta. La Gestalt, al hablar de discernimiento, se situaría en lo que se llaman teorías del signo-significado, y su debate con quienes defienden el estímulo-respuesta es importante, no solo para comprender cómo se produce el aprendizaje, sino porque el primer grupo suele defender que en el aprendizaje no es necesario el refuerzo, mientras que los defensores del estímulo-respuesta lo consideran imprescindible. Muchas han sido las discusiones y los experimentos para demostrar la validez de una u otra posición, pero aquí nos limitaremos a enunciar algunos puntos muy brevemente. Köhler cree ver discernimiento en chimpancés, mientras Thorndike o Skinner no lo ven, pero en ratas, palomas, perros y gatos. ¿Está la diferencia en la inteligencia dispar de cada especie animal? Köhler ve un momento eureka de iluminación, pero no tiene ninguna relación con las pruebas y errores anteriores. ¿Se puede entrenar a unos animales para resolver problemas cada vez más deprisa, precisamente porque sí influyen esas pruebas y errores acumulados en su memoria? Se trata, por tanto, de una evolución por experiencia, por edad. Primero todos aprendemos por estímulo-respuesta y solo después llegamos a poder hacerlo por discernimiento gracias a la experiencia anterior. Los experimentos de Köhler en particular y los principios de la Gestalt en general aportaron también nociones relativas al pensamiento como forma cognoscitiva más elevada. Gracias a la Gestalt se puede plantear que el pensamiento sea una habilidad o destreza corporal más, y se puede empezar a discutir cómo a veces puede darse la resolución de un problema, que sería la tensión que nos hace ponernos a pensar, por pasos ordenados
o en un solo salto brillante, en el que se ve la solución de golpe, o a través de una combinación de ambas cosas. En este caso, como siempre, la contribución perdurable de la escuela de la Gestalt es que para la comprensión de los fenómenos psicológicos, el análisis de sus elementos aislados es inútil, porque todos los objetos y procesos son más que la suma de sus partes. Muy bien, pues ahí está el video que explica de forma pues muy precisa cada aspecto de la Gestalt, ¿no? En general, la forma o lo que vamos a utilizar nosotros de esta teoría, de esta perspectiva, de este enfoque, por así decirlo, es toda esta parte de cómo los seres humanos a lo largo de nuestro desarrollo desarrollamos esta parte visomotora para poder replicar figuras, para poder eh, escribir, para poder entender lo que estamos leyendo, para poder entender lo que estamos viendo, cómo funcionan nuestros mecanismos cerebrales para poder hacer eso. Esa parte visomotora, chicos, es fundamental porque eso puede ayudar a determinar qué tan desarrollado o poco desarrollado está el conocimiento, el desarrollo general de un ser humano. Justamente ese test gestáltico visomotor de L. Bender se enfoca mucho en eso, en diagnosticar cómo a través de reconocimiento de figuras, el poder copiar una figura como tal, eh, podemos demostrar o podemos comprobar el desarrollo mental que tiene una persona en los primeros años de su vida o también en la edad adulta, porque este test es, es este, está enfocado a dos grupos etarios diferentes, ¿no? En los niños y en adultos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver un repaso, más bien un primer vistazo a este test gestáltico. Como ya les había explicado, en la siguiente sesión, un equipo formado por la mitad del grupo va a exponer los detalles ya de forma más precisa del test, el cómo se implementa, en qué consiste y demás. Y otro grupo va a explicarnos cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cómo se... eh, sí, toda esta parte de los resultados, ¿no? En cómo podemos comprender los resultados que obtuvimos, mediante qué rúbricas y demás, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que nada es que este test fue creado por Lauretta Bender. El objetivo de este test es evaluar el desarrollo perceptual y las habilidades visomotoras, como les comentaba hace un momento. ¿Cuál es el contexto de la aplicación? Nos dice que son pruebas psicológicas, evaluación de desarrollo psicomotor y de la integración visomotora. Entonces, todo esto tiene que ver más con el desarrollo psicológico de las personas, con el desarrollo en general de las habilidades mentales y demás. Entonces, para eso fue creado este. Ese test no evalúa personalidad, este test no evalúa otras cuestiones. Puede relacionarse por ahí, estuve leyendo en el test de adultos que se pueden diagnosticar algunas cuestiones relacionadas con traumas familiares y demás, pero en caso de los niños se utiliza sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes que les va a servir muchísimo como psicopedagogos, ¿no? Cuando queremos saber cuál es la edad mental que tienen nuestros estudiantes, a lo mejor que estamos atendiendo, porque tienen algún diagnóstico o porque hemos notado algo, entonces para saber cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser el diagnóstico, cuál va a ser el seguimiento que le vamos a dar y demás. Para eso se usa este test en niños. ¿Cuál es la descripción de este test? Dice, consiste en copiar figuras geométricas en una hoja en blanco. Ahorita les voy a mostrar a qué se refiere esto. Bien, eso que están viendo en pantalla son algunas de las tarjetas que se utilizan durante este test. ¿En qué consiste este test, chicos? Creo que son 9, si no me equivoco. Ahí solo pude poner 3, pero hacen falta otras. ¿En qué consiste el test? Bueno, lo que se tiene que hacer es que se imprimen esas tarjetas que ven ahí, en donde están como las puntitas.
termina una tarjeta. Es decir, por hoja hay 2 tarjetas. Se cortan y se les presentan a los niños o a los adultos, dependiendo de qué se vaya a hacer. Entonces la persona tiene que dibujar en otra hoja en blanco las figuras que está viendo. ¿Vale? Por ejemplo, esa primera que ven ahí, que es un círculo y un rombo, la idea es que la persona lo replique en otra hoja en blanco. Es un test sencillo, por así decirlo, de elaboración, pero que nos puede decir mucho. Ahorita no voy a ahondar mucho en esto porque la idea es que ustedes en su exposición nos digan, por ejemplo, qué significa o qué nos dice de un niño que no puede dibujar ese rombo, o que dibuja de forma separada el círculo del rombo, o que dibuja chuecas las líneas, o que invierte la posición de los puntos. ¿Qué nos dice? Todo eso es lo que ustedes me van a decir cuando realicen su exposición. Entonces, repito, ¿cómo funciona este test? Se imprimen 9 tarjetas, si no me equivoco, u 8, no estoy seguro, y se les van presentando a los sujetos, ya sean niños o adultos, y los sujetos tienen que copiarlos en una hoja en blanco. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante para qué nos sirve eso. Bien, vamos a continuar. Seguimos con esta parte general, seguimos con esta parte del contexto del test. ¿Cuál es el procedimiento? Ahí lo que les decía. Se presenta una serie de láminas con figuras geométricas y se solicita al individuo que las copie en una hoja en blanco. Esa es la instrucción, bastante simple, bastante sencilla. ¿Cuál es la población a la que se dirige? Como les comentaba, hay 2, niños y adultos. ¿Cuál es la duración? Es variable porque se puede hacer en niños muy pequeños o niños ya de una edad un poco más avanzada, y eso va a determinar pues, obviamente el tiempo. El mismo caso en adultos, pero aproximadamente entre 10 y 20 minutos. ¿Cuál es el material que se necesita para llevar a cabo este test? Las láminas con las figuras geométricas y hojas en blanco. Nada más, es un test bastante simple. Justo lo que les comentaba, ¿no? Conseguir el material no me resultó difícil porque pues es material que está libre en internet, pero hay otros test que sí involucran cuadernillos como tal, preguntas muy concretas, libros ya específicos, que es lo que tengo un poco de temor en cuanto a si lo podré conseguir o no para que lo podamos ver en clase. Bien, ¿cómo se puntúa o se interpreta? Se utilizan criterios específicos para evaluar la calidad y la precisión de las copias realizadas. Es lo que les decía. Lo que se evalúa en este test es qué tan bien puede replicar la persona los dibujos que están en las láminas. Es decir, si lo hace muy bien, significa algo, si lo hace muy mal, tal cosa y así. ¿Qué tan fiable y qué tan válido es este test? Dice, el test de Bender se ha demostrado poseer niveles aceptables de fiabilidad y validez respaldados por estudios científicos. ¿Cuáles son las normas que se establecen para ese test? Normas de aplicación y puntuación para diferentes grupos de edad y poblaciones específicas. Es decir, dependiendo de la edad que tenga el sujeto, es el puntaje que se le asigna si lo hace bien o mal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le das este test a un niño de 2 años, probablemente lo que dibuje no va a representar si tiene un daño mental o no. Lo que dibuje va a ir en relación también a sus habilidades motoras, de fineza y demás. Y a lo mejor si los resultados del niño de 2 años son iguales al del niño de 8 años, bueno, ahí vas a tener entonces un punto de comparación. ¿A qué se refiere esto? Que hay rangos específicos de puntuación dependiendo de la edad de los sujetos, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones y ventajas de este test? Dice, ampliamente utilizado en la evaluación psicológica, ayuda a identificar dificultades en el desarrollo perceptual y habilidades visomotoras. Lo que les decía hace un momento. ¿Para qué nos sirve? Para diagnosticar toda esta parte del desarrollo de la percepción de los estudiantes y las habilidades también de la visión y la motricidad. Entonces, es un test muy útil que, eh, por lo mismo que es sencillo de conseguir el material, los instrumentos y demás, se puede aplicar pues de forma simple, de forma cotidiana en su labor de ustedes como psicopedagogos. Bien, y
Por último, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este test? Requiere el entrenamiento y experiencia para su correcta administración e interpretación. No es diagnóstico por sí mismo. Ojo. Después que terminen las exposiciones, vamos a hacer una práctica de este test en el salón. Es decir, vamos a aplicarnos los unos a los otros. Obviamente, ya nosotros tenemos conocimiento de qué significa cada cosa y demás, pero para esta cuestión de la interpretación es importante que practiquemos. Entonces, esta experiencia de hacerlo una y otra vez, no sé si recuerdan un video en donde les presentaba a una psicóloga que a través de test, donde tenían que dibujar a la familia sus pacientes o un árbol genealógico y demás, ella podía interpretar cada aspecto que veía. Es decir, bueno, mira, las líneas están así, se muestran separados a los sujetos, el padre lo representaron con rasgos femeninos, y la psicóloga estaba, simplemente con verlo, ya estaba diciendo su diagnóstico a través de ese test. Bueno, obviamente nosotros en estas primeras prácticas vamos a necesitar tener la guía como tal para ver cuáles son las desviaciones de cada curva, de cada figura y poder dar una interpretación. Pero con el tiempo ustedes van a ir adquiriendo la experiencia para poder simplemente ver y con eso ya haber diagnosticado, es decir, con base en las figuras, ¿no? Bien, nos dice ahí que no son diagnósticos por sí mismos. Ese test se utiliza en conjunto con otros test un poco más complejos y demás para poder dar un diagnóstico. Es decir, no simplemente con este test aplicándolos a nuestros pacientes o a nuestros sujetos, ya vamos a poder decir, bueno, el niño tiene un retraso mental o el niño tiene esto. No, sino que es un test que en conjunto con otros sirve para realizar este tipo de diagnóstico. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Bien. ¿Y cómo se interpretan los resultados de los test? Nos dice que se basa en la evaluación de diferentes aspectos, se analiza la calidad de las copias realizadas por el individuo, observando la percepción, en la reproducción de las figuras geométricas y la integración de los elementos. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? La forma en la que se califican. ¿Qué se evalúa en este test? Se evalúa la organización espacial de los sujetos, la percepción de las formas, la capacidad de planificación y coordinación visomotora. De la misma manera se busca identificar posibles dificultades en el desarrollo perceptual y las habilidades visomotoras. Entonces ahí ya nos están dando unos criterios que hay que tener en cuenta al momento de evaluar este test. Los resultados pueden indicar fortalezas o debilidades en estas áreas, brindando información valiosa para el diagnóstico y la planificación de intervenciones terapéuticas. Se utilizan criterios específicos de puntuación para interpretar los resultados del test. Estos criterios consideran el nivel de distorsión, rotación, omisión o adición de elementos en las copias. La interpretación se realiza comparando los resultados obtenidos del individuo con normas de aplicación y puntuación específicas que tienen en cuanto a factores como edad y el sexo. Entonces, la forma en la que se lleva a cabo la evaluación es comparando lo que hicieron nuestros sujetos con lo que dicen las normas al respecto, ¿no? Es decir, hay una descripción muy clara, muy precisa de qué significa cada desviación que se hace dentro del test, qué puntajes le pone y demás. Bien, ahora vamos a explicar ya la parte del mecanismo complejo. Bien, primero que nada hay que dividirnos en equipos. No estoy seguro cómo vamos a decidir qué equipo va a hacer cada cosa, porque pues la idea era sortearlo en clase. Entonces, lo que yo sugiero es que describan cuáles son sus equipos. Y el primer equipo que me mande puede elegir si hace antecedentes de aplicación o la interpretación de las escalas, resultados y escalas. O pues ustedes se pueden poner de acuerdo. Creo que no son tantos equipos y no son tantos en el salón. Pueden decidir ustedes qué equipo hace cada cosa. ¿Vale? Bien, vamos a describir qué tiene que hacer cada equipo de acuerdo a lo que les toque. Ojo, no porque la descripción parezca más breve o parezca más extensa, significa que un equipo va a ser más o menos. En realidad está bastante proporcional, pero pues vamos a leerlo. Dice, individuos en dos equipos, elijan alguno de los siguientes temas. Es el tema de antecedentes del test y aplicación, y está el tema de interpretación de los resultados y escalas.
En antecedentes del test de aplicación nos dice que hay que hablar de la historia del test, la relación entre la puntuación del test de Bender, co, cop, cop, Copitz y el rendimiento escolar y cuáles son las normas de aplicación del test. Entonces, básicamente el primer grupo tiene que hablar de 3 temas: historia del test, la relación del test con el rendimiento escolar y cuáles son las normas de aplicación del test. Y el segundo equipo tiene que hablar de las normas de corrección e interpretación del test, cuáles son los comportamientos observados durante la realización del test y cuál es su significado, y cuáles son los factores que influyen en la interpretación de los resultados. Es decir, cada equipo tiene 3 temas que tienen que describir dentro de su exposición, ¿vale? Bien, para todo esto, chicos, yo ya tengo los materiales que van a ustedes utilizar para realizar su exposición. Son materiales que son manuales, donde está descrito todo esto de manera muy específica. Entonces, cuando les suba la instrucción en el Classroom, les voy a compartir también todos esos documentos. Son 3 documentos. Un documento donde están las láminas, los dibujitos que les mostraba hace un momento, que se utilizan en el test. Un documento donde está la rúbrica o la escala con la que se califica el test, es decir, como la lista de cotejo, por así decirlo. Y un tercer documento en donde está el manual como tal, en donde se describe toda esa información que les estoy pidiendo a ambos equipos. Entonces, les voy a compartir la carpeta, bueno, no la carpeta, los 3 documentos PDFs. Cada uno de los equipos, ambos equipos tienen que leer la información que está en los documentos. Es muy importante porque no puede un equipo nada más leer su parte y que el otro lea la suya, porque se complementan como tal. Entonces está integrada la información en el documento, ahí está todo lo que necesitan. Si quieren ustedes investigar algo en internet está bien, pero nada más recordarles que ahí está la información como tal. Bueno, nos dicen que utilizando el tema asignado realizan una exposición en la que describan y expliquen al resto de la clase cada uno de los subtemas inmersos en el tópico asignado. Es muy importante esto. La mitad del grupo tiene las respuestas a cada cosa del test. Entonces, la otra mitad del grupo que va a estar escuchando la exposición tiene que poner la suficiente atención, porque si no, no va a poder realizar su práctica como tal. ¿Vale? Aquí estamos poniendo, evaluando, por así decirlo, pues la capacidad de ustedes de poder no solamente enseñar, porque pues no se trata como de enseñar, pero de explicar y que los demás nos comprendan, nos entiendan. Y para que ustedes puedan llegar a ese punto, ustedes tienen que haber comprendido al 100% su tema. Entonces es muy importante esa parte. Deberán utilizar una presentación PowerPoint. Pueden hacerla en PowerPoint, en Canva, en donde ustedes quieran, les resulte más cómodo, sepan trabajarlo, como ustedes decidan. La cual deberá incluir de manera sintética la información, al igual que imágenes alusivas al test, fotografías de las tarjetas empleadas en el test y la tabla de interpretación. La tabla de interpretación y las fotografías de las tarjetas están en los documentos que les voy a compartir. No tienen que buscar nada más en internet. ¿Vale? Bien. Y por último, criterios de evaluación y entrega. Para la realización de la exposición y las diapositivas deberán utilizar exclusivamente el material proporcionado por el docente. Ojo ahí, todo lo que necesitan para realizar esta actividad yo se los voy a proporcionar en esos 3 archivos que les voy a compartir. Si ustedes quieren investigar otra cosa aparte, algo en específico, no sé, lo que sea, lo pueden hacer. Simplemente que sea información fiable. La información que yo les voy a compartir es de la Facultad de Psicología de la UADY, ¿vale? Me la proporcionó un compañero que trabaja ahí. Entonces, nada más, que lo tengan en cuenta. Posterior a la exposición, cada equipo deberá realizar una actividad de retroalimentación que podrá elegir de manera libre. ¿Qué es esto de la actividad de retroalimentación, chicos? Cuando termine la exposición del primer equipo, el próximo sábado nos vamos a dedicar únicamente a esto de las exposiciones. Cuando termine la exposición del primer equipo, tienen que hacer una actividad que nos ayude a saber que la otra mitad del grupo comprendió como tal el tema. Entonces pueden hacer un cuestionario, pueden hacer preguntas directas, decir, bueno, tú dime,
Pueden hacer una encuesta, pueden hacer un Kahoot, pueden hacer, no sé, lo que ustedes decidan. Pero yo quiero ver que la otra mitad del equipo, la otra mitad del grupo, perdón, del salón, haya comprendido el tema. Entonces, por favor, eso nada más, ¿vale? Una persona por equipo deberá subir al Classroom la presentación que usará durante la exposición. Al Classroom, ¿qué se va a subir únicamente? Las diapositivas. Lo que vayan a utilizar el día de la exposición es lo que van a subir al Classroom, nada más. La presentación PowerPoint deberá subirse el viernes 5 de julio antes de las 11 de la noche. Es decir, la noche antes del día de la exposición hay que subir esas diapositivas. Y la exposición se realizará durante la clase del sábado 6 de julio. La próxima semana iniciamos con las exposiciones. Entonces, repito de nuevo, hay que dividir el salón en dos equipos. Ustedes ya saben hacer bien eso porque siempre trabajan como con los mismos, ¿no? Entonces, dividan al salón en dos grupos, que sean equitativos, obviamente, que no haya 9 en uno y 3 en otro, no, equitativos. Creo que son 11, ¿no? Entonces, un equipo de 5 y uno de 6 está bien. Escogen el tema que van a realizar. Ya sea la parte de la explicación de los antecedentes del test o la parte de la interpretación del test. Y les voy a dejar ahí un espacio igual en el Classroom para que me digan con quiénes van a trabajar y cuál va a ser el tema que van a elegir, ¿vale? Para que yo sepa eso. Viernes 5 me suben sus diapositivas a las 11 de la noche, más tardar. Y el sábado 6 son las exposiciones, ¿vale? Pues es básicamente todo, chicos. En un momento más voy a abrir el espacio en el Classroom para esto de las exposiciones. Ahí voy a subir de nueva cuenta toda la instrucción, todo lo que les acabo de comentar. Ahí va a estar descrito de nuevo, junto con los 3 documentos que les voy a subir, que recuerden que son las tarjetas que se utilizan durante el test, la lista de cotejo que se utiliza para la interpretación del test y el manual como tal del test que les va a servir a ambos equipos. Muy bien, pues sin más, cuídense mucho, cuídense de la lluvia, espero que todos estén seguros y bien en su casa y pues nos vemos en el próximo sábado, cuídense mucho, hasta luego.